Ah, no, dinero. Bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes, hermanos pariahuanquinos. Les doy la bienvenida como miembro de la comunidad campesina de nuestro barrio de Pariahuanca. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes para poder dar inicio a esta pequeña obra que con mucho esfuerzo lo estamos haciendo la agencia municipal conjuntamente con todos ustedes, vamos a llamar. Es por ello que el día de hoy estamos aquí presentes, ¿no? Estamos aquí presentes para dar inicio con la primera piedra. Entonces, muy agradecidos, esperemos que pasemos muy bien todo el día porque hoy día es la fiesta de nuestro barrio. Muchísimas gracias por su presencia de cada uno de ustedes. Vecinos. Vecinos y amigos. Vecinos y amigos presentes de nuestro barrio de Pariahuanca. No sin antes enviar el saludo de satisfacción y reconocimiento a las ex autoridades, a las personas nobles que han hecho de este anexo cada día más grande, que han luchado desde hace años atrás. A ellos quiero pedirles un reconocimiento a través de unas palmas, por favor. Bien. Queda en esta hermosa mañana presentar al señor Leonel Junco como el agente municipal de este hermoso barrio. Con ustedes, nuestro agente municipal. Palmas para él. Señores presentes, hijos pariahuanquinos, vecinos que vienen desde muy lejos, de Lima, fuera de Perú, que hoy nos honran con su presencia. Hoy para Pariahuanca es un día importante, que digamos, porque es una obra que será construida con el dinero de Pariahuanca, con manos pariahuanquinas. Acá no se involucra el municipio, nadie, señores. Esta obra es un local comunal de 300 metros cuadrados que lo hace el barrio. Somos una directiva joven, es cierto, joven, pero con un entusiasmo y unas ganas tremendas de sacar adelante este barrio, que por muchos años ha sido olvidado. Han pasado muchos dirigentes, sin embargo, no han avanzado. Pero hoy estamos acá, nos hemos comprometido en construir un local comunal que el pueblo no lo tiene, señores, no tiene, y es una vergüenza para mí, como pariahuanquino, decir, tienes local comunal y decirle a la gente, no tengo. Hemos asumido un reto importante. Yo sé que no ha sido fácil pedirle perdón a mis ciudadanos pariahuanquinos porque esta obra ya hubiese empezado, pero siempre hay trabas en el camino. Pero hoy estamos acá, presentes, todos los hijos pariahuanquinos, autoridades, amigos, ciudadanos que en un momento han dirigido nuestro barrio y por eso los tenemos acá presentes a nuestras personas de la tercera edad, que en su momento han luchado por el barrio, han luchado y hoy estamos acá reconociéndoles en vida, porque así debe ser, señores, reconocerlos en vida por ser hijos pariahuanquinos. Han luchado por nuestro barrio y hoy aquí simplemente quiero agradecerle a todos, al señor Augusto, a la señora Marta, a la otra señora Martita, doña Lucha, al señor Sabino, que día a día, ¿no?, nos han demostrado que con esfuerzo, con trabajo se puede hacer muchas cosas importantes por nuestro barrio, señores. Y por eso hoy vamos a
empezar ese sueño que nosotros cuando asumimos en marzo del 2025 nos comprometimos en construirle el local a nuestro barrio y también hacerle un techado a nuestra capilla, que por cierto ya está deteriorada avanzadamente por caerse, ¿no? Vamos a avanzar y vamos a cumplir en estos 2 años de gestión, vamos a construir y cumplir nuestra promesa. Y todo con el esfuerzo de nosotros, señores. Quizás hemos tocado muchas puertas, tocándoles para que nos den su cariño, ¿no? Su voluntad. Con eso vamos a construir nuestro local, señores. Con eso y con el esfuerzo y con el apoyo de todos los ciudadanos que se han comprometido. Quizás una bolsa de cemento, 1 kilo de clavo, todo suma, señores. Cuando hay voluntad y ganas que nuestro barrio progrese, se puede, señores. Simplemente darle las gracias a todos los ciudadanos que hoy en día están presentes acá. Para mí es un orgullo representar este barrio querido, el mejor barrio de Apata, sin duda. Y no hay más, señores. Agradecerles y bienvenidos todos a pasar, disfrutar esta fiesta en honor a nuestra Santísima Cruz de Espinas del barrio Parehuanca. Quiero que me acompañen con 3 vivas por el barrio Parehuanca. 3 vivas por el barrio Parehuanca. ¡Ijí! ¡Ra! ¡Ijí! ¡Ra! ¡Ijí! ¡Ra! ¡Que viva Parehuanca, carajo, toda la vida! Quiero invitar a ver si alguien... Los dos representantes de los residentes parehuanquinos, estoy hablando con mis primos, los residentes se comprometen 50 bolsas de cemento para el techado. También quiero aprovechar que hoy nos acompaña nuestro padre del barrio Parehuanca, del distrito de Apata, ¿no? Párroco, que hoy nos va a acompañar para bendecir, para que este local siga construyendo, siga elevándose para arriba, porque es con proyección a 3 pisos, señores, para que cuando más adelante vengan hijos residentes de Lima, tengan un lugar donde se puedan quedar, hospedar, señores. El propósito es eso, señores, hacer grande de Parehuanca. Quiero invitarle a nuestro padre de la iglesia de Virgen de Cocharca de Apata, para que nos pueda bendecir y nos pueda... Bien, vamos a iniciar este rito de bendición. Les invito a todos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Oremos. Señor y Dios nuestro, al reunirnos gozosos para iniciar la construcción de este local, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de nuestra vida y de nuestra comunidad. Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te bendecimos, Padre, porque hoy públicamente se inician los trabajos de este local. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro entre hombres va a ser posible construir nuevas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y al bienestar de este barrio Parehuanca del distrito de Apata. Y junto con la alabanza hacemos también nuestra súplica. Haz descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses, trabajos, la bendición abundante de tu gracia.
para que desde este lugar visible que hoy se inicia su construcción, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a encomendar desde el inicio, desde la primera piedra, a este local, a la intercesión de María, nuestra Madre. Juntos digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Recemos un Ave María más por todos los integrantes, por todos los vecinos de este barrio Pariahuanca. Que el Señor los bendiga y que este local que van a construir sea también para ellos signo de unidad, fraternidad y concordia. Juntos digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, ahora voy a bendecir estos lugares que simbólicamente van a ser la primera piedra. Después los invito a todos a pasar a la iglesia a celebrar juntos la Eucaristía por estas fiestas que estamos celebrando. El Señor esté con ustedes y que Dios Todopoderoso bendiga esta construcción que se va a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los espero, rompen y nos vamos juntos a que se pongan cara padrino. Que se pongan cara. A ver, su atención, por favor. Su atención, por favor. Un momentito, vamos a llamar A los padrinos. Al señor Augusto Acevedo. Augusto Acevedo y Yane. Dile a Dominico. a los dos, dele. Por acá nomás. Agarren los dos. A ver, Este es el reconocimiento al señor Augusto Acevedo por haber sido en su momento directivo del barrio Pariahuanca. Hoy en vida le reconocemos y le agradecemos su presencia y bueno, esperemos pues que este proyecto se concrete cuanto antes. a los amigos, por favor, vamos a tener unas breves palabras. Gran amigo, el señor Acevedo. Augusto Acevedo. Ahí nomás, papá. Señores, estamos en el barrio Pariahuanca, que es mi barrio, en lo cual me han decidido el cargo de Pariahuanca, en lo cual estoy desempeñando. Señora gente,
y para... Bravo. Eso, esa viva. Vamos, por favor. A ver, señor Sabino Escobar, el vecino. Y doña Lucha Morales, por favor. Doña Lucha Morales. La dos vecinos, los dos agarran. Vamos, Sabino. Muy bien. Vamos a tener las palabras de nuestro padrino antes de que... Espera. Queremos escuchar todos, a ver si se abre más campo. Más campo. Una foto, una foto. Espera. Mira allá. Acá, mira. Acá. Eche paso. Eche. ¡Esa palma! Vamos a tener unas breves palabras de nuestro vecino y amigo. Adelante. Amigo, primero nuestro Señor, segundo a ustedes. Gracias a todos aquí reunidos. Gracias. Aquí se va a ver. Esa es la local. Gracias todos. Como antigua trabajamos aquí. Todos en la puesta. Trabajamos mano. Ayudamos todo. Así igual. Ahora todos jóvenes hay que ayudar. Hay que trabajar, hay que sudar aquí. Después de allá, rápido vas a darse la papá. Gracias, esa palabra. Gracias. Palmas, La señora Marta Andrade, por favor. Ahí tenemos a nuestra vecina. Y en representación del señor Quintana, de Juan Quintana, nuestro agente municipal, va a representarlo en esta oportunidad. Adelante, por favor. Ahí tiene el martillo. Pequeño, retroceda un poquito, comandante. Ponte Paula. ¡Bien! ¡Vamos!
Bien, esas palmas, por favor. En representación del señor Quintana, nuestro agente, una palabrita, por favor. Bueno, señores, en representación del ingeniero Juan Quintana, que se ha comprometido con darnos 20 bolsas de cemento y cuando la construcción esté avanzada nos va a dar otro donativo que aún todavía no nos ha dicho. De parte del barrio, les agradecemos y le agradecemos al señor Quintana. Bien, esas palmas. Pasamos al último. ¿Alguien me cuenta? ¿Quién va? ¿Quién va?